Buen día. A diario el sol sale para todos y en este mes de abril de 2025 también sale al aire el canal Mi Nota al Margen, con el fin de hacer seguimiento y análisis a noticias de interés general, y en esta oportunidad abordaremos la noticia relacionada con el gas natural. Para iniciar el análisis les comento que la República de Turkmenistán está situada en Asia Central, perteneció a la Unión Soviética, declaró su independencia en 1991 y, como se observa en el mapa, limita por el norte con Kazajistán y Uzbekistán, por el oriente con Afganistán, por el sur con Irán y por el occidente con el Mar Caspio. Pero se preguntarán, ¿a qué viene ese comentario? Pues resulta que Turkmenistán posee la cuarta reserva de recursos de gas natural más grande del mundo y además tiene el pozo de Darvazá, que es quizá el yacimiento de gas natural más conocido del mundo, pues arde sin parar desde 1971, cuando unos geólogos soviéticos realizaban obras de prospección y vieron cómo su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra. En realidad, habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural y, temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos, decidieron prenderle fuego, estimando que se extinguiría en algunos días. Sin embargo, desde ese momento han realizado varios intentos para apagar el fuego y no han tenido éxito, por lo que lleva 54 años ardiendo, como se puede apreciar en la foto. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la noticia que ha sido objeto de varios debates en las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo de Colombia, que inciden en el mercado del gas natural, pero que ha pasado bastante desapercibida por parte de los consumidores de los sectores residencial, comercial e industrial, a pesar del gran impacto que tiene y tendrá en el diario vivir de todos, pues se plantea la posibilidad de racionamiento de gas debido al déficit que se presentaría en el 2025. Por tanto, considero que el análisis lo podemos hacer teniendo en cuenta tres aspectos asociados con la noticia de un eventual racionamiento de gas. El primero se refiere al planteamiento de eliminar la explotación de recursos. Este planteamiento fue una de las 5 propuestas clave de la campaña llevada a cabo por el entonces candidato y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, al hacer la propuesta de poner fin al extractivismo, prohibiendo la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, deteniendo los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, no concediendo nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitiendo la gran minería a cielo abierto. A la fecha, han sido varias las iniciativas legislativas para prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de algunos yacimientos no convencionales y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico para extraer gas y petróleo conocida como fracking. Entre tales iniciativas se tienen el proyecto de ley 413 de 2023, que fue archivado en junio de 2024 en el Congreso de la República, así como el radicado en el Senado con el número 150 el día 20 de agosto del 24, publicado en la Gaceta 1382 del 11 de septiembre del 24, luego radicado en la Cámara con el número 496 el 18 de enero de 2025 y siendo objeto de mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo el 18 de febrero del año en curso. Las razones para que las iniciativas no sean aprobadas han sido variadas, entre ellas la discusión frente al uso del fracking, pues unos sectores tienen como argumento el efecto destructivo que tendrían las zonas geográficas donde ha sido usado, y otros sectores tienen el argumento de que las implicaciones tendrían un riesgo bajo. Al respecto, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ha explicado que no se trata de fracturar rocas como muchos piensan, sino un proceso para estimular el fluido de la energía en la tierra. Y mientras el tiempo va pasando, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ratificó a finales de 2024 que no se contemplaba la exploración de hidrocarburos en Colombia por medio de fracking hasta no definirse su futuro en el Congreso. El segundo aspecto se relaciona con la producción y la demanda de gas.
El comportamiento de la producción y el consumo de gas natural en Colombia se presenta en el siguiente gráfico con registros desde el año 2007 obtenidos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el gráfico se puede visualizar que en el año 2010 se tuvo la mayor producción con 1.464 gigas de pies cúbicos y que su tendencia histórica muestra una marcada reducción hasta el punto de llegar a 328 gigas de pies cúbicos en el año 2023. En cuanto al comportamiento del consumo, se aprecia una tendencia moderadamente estable, pero con un hecho significativo de haber superado la cantidad de producción en los años 2014, 2019 y 2023. Y en este punto surge la inquietud: ¿cómo se puede consumir más de lo producido? Y la respuesta es sencilla: porque se han utilizado las reservas de gas que se han acumulado cuando la producción ha sido mayor que el consumo. Ahora bien, al haber comentado lo de las reservas de gas, es importante analizar la situación de tales reservas porque de ellas depende el abastecimiento en caso de no encontrar nuevos hallazgos para explotar o de sortear situaciones como la ya planteada por el gobierno de prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es decir, aquellos hidrocarburos que permanecen en la roca generadora y requieren de tecnologías innovadoras como la fracturación hidráulica para que liberen todo su potencial. Por tanto, de acuerdo con los datos estadísticos que acopia la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que se pueden apreciar en el gráfico, se encuentra que en el año 2012 se alcanzó el máximo de reservas probadas de gas natural, llegando a 5.727 gigas de pies cúbicos, pero a partir de entonces la tendencia ascendente ha sido notoria hasta llegar al final de 2023 a tan solo 2.373 gigas de pies cúbicos. Y esta cantidad, según se aprecia en el siguiente gráfico, elaborado con base en un estudio del Grupo Bancolombia, alcanzarían para abastecer el mercado nacional durante los próximos 6 años, los cuales representan el tiempo en que se agotarían las reservas probadas de gas natural, asumiendo que la producción es constante según la vigencia actual. El tercer aspecto tiene relación con el hallazgo de nuevos yacimientos gasíferos. Con el propósito de presentarles un análisis conciso del hallazgo de nuevos pozos de gas, me voy a referir de manera específica a 2 pozos. El primero es el conocido como el Pozo de Gas Cómodo 1, que corresponde al proyecto de Ecopetrol para perforar en aguas ultraprofundas del Mar Caribe colombiano y que se encuentra ubicado a 140 kilómetros de la costa frente a Santa Marta. El contrato para la fase preliminar del proyecto del Pozo de Gas Cómodo se firmó en octubre de 2021. Luego, Ecopetrol y Anadarko solicitaron la licencia ambiental y mediante auto número 64 del 10 de enero de 2024, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, inició el trámite administrativo de licenciamiento ambiental para el proyecto Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera. En consecuencia, tanto Ecopetrol como Anadarko tenían la perspectiva de obtener la licencia a finales de julio de 2024, por cuanto la ANLA tiene un procedimiento que especifica un término aproximado de 6 meses para el trámite de las licencias. Igualmente, proyectaron de manera responsable un lapso adicional de 4 meses para contar con el aval y por tanto esperaban empezar las operaciones en noviembre de 2024. Sin embargo, justo antes de que se vencieran los 6 meses para la expedición de la licencia, la ministra de Ambiente para aquel entonces, Susana Muhammad, consideró que era imperante someter el citado proyecto a estudio y análisis ante el Consejo Técnico Consultivo con el fin de evaluar los impactos ambientales que pueda generar y que en cumplimiento del Decreto 3573 de 2011 y la Resolución 827 de 2017 se suspenda el trámite de licenciamiento ambiental solicitado con el fin de emitir el correspondiente concepto. Con fundamento en la solicitud del Ministerio, la ANLA procedió a ordenar la suspensión del trámite mediante auto número 5942 del 26 de julio de 2024. Como resultado de la inesperada
suspensión del trámite de la licencia, se produjo el anuncio de Ecopetrol de que el proyecto no podría ejecutarse en los años 2024 y 2025. Asimismo, el barco que ya había sido contratado para la perforación tuvo que zarpar y ya no será posible su contratación sino hasta dentro de 3 años, debido a que en el mundo solo existen 3 taladros que pueden hacer la perforación que se requiere en Komodo 1 por ser uno de los pozos offshore más profundos del mundo, pues tiene una lámina de agua de aproximadamente 4.000 metros para encontrar la base marina y comenzar la perforación. Después de casi 5 meses de haber sido suspendido el trámite de la licencia, llegó el día 19 de diciembre de 2024 la confirmación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales del otorgamiento de la licencia ambiental para reactivar el trámite del proyecto Komodo 1, hecho que fue celebrado por la Procuraduría General de la Nación por tratarse de un proyecto clave para la seguridad energética del país. No obstante, en la citada licencia, la ANLA autoriza la perforación de hasta 20 pozos de exploración, incluido el de Komodo, pero con la exigencia de presentar un plan de manejo ambiental específico por cada uno de los 20 pozos, es decir, se trataría de unas mini licencias adicionales a la general, y esta situación de imponer numerosas obligaciones y condicionamientos harían inviable la perforación de este pozo, según lo expresado por expertos en la materia. Además, de acuerdo con los expertos, la exigencia de tales planes va en contravía del decreto 1076 de 2015 que reglamenta el sector ambiente en Colombia y que señala: ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. El segundo proyecto es el Pozo Sirius, anteriormente conocido como Uchuva, y su hallazgo fue anunciado en la 7ª Cumbre de Petróleo, Gas y Energía realizada en Cartagena del 1 al 3 de octubre de 2024. Este descubrimiento de gas es el más significativo en el país desde la década de 1990, con reservas de 6 terapiés cúbicos y solo comparable en tamaño con el campo Chuchupa, cuyas reservas iniciales se estimaban entre 5 y 5.6 terapiés cúbicos de gas, y que le ha dado gas natural a Colombia desde 1979 y que después de 45 años continúa en operación. Este descubrimiento de gran potencial volumétrico de gas natural se encuentra ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta, y el plan de Ecopetrol y Petrobras es que el proyecto Sirius entre en producción en 2029, luego de llevar a cabo 116 consultas previas para la construcción de un gasoducto que conecte el campo con el Sistema Nacional de Transporte de Gas. A pesar de la magnitud del descubrimiento, el proyecto Sirius no resolverá los problemas de suministro de gas a corto plazo en Colombia, y se prevé que el país necesitará importar cantidades crecientes de gas entre 2025 y 2026 para satisfacer la demanda de plantas térmicas, empresas y hogares. Esto podría requerir la construcción de una segunda planta de regasificación y la adaptación del sistema de transporte, según lo explicado por Joerio Soares, gerente general de activos exploratorios de Petrobras, durante su presentación en la 7ª Cumbre de Petróleo, Gas y Energía. Ante las dificultades que presentan los pozos Komodo 1 y Sirius 2, resulta oportuno citar el informe publicado por Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, en el que señala que la demanda de gas superará la producción nacional a partir del año 2025, lo que elevaría la dependencia de importaciones, si no hay una gestión eficiente de los contratos vigentes de hidrocarburos. En efecto, es preciso citar que durante el año 2024 se incrementó la importación de gas natural licuado, totalizando más de 2 millones de toneladas métricas, y de las cuales casi el 50% de ese gas provino de Estados Unidos y el resto de una terminal de gas natural licuado en Trinidad y Tobago. Lo anterior
nos lleva a resaltar otra afirmación del citado estudio del Grupo Bancolombia, y es que la importación de gas natural licuado es entre 3 y 4 veces más costosa que el gas natural por tubería tradicional, debido principalmente a las siguientes razones. Primero, al proceso de licuefacción, el cual necesita enfriar el gas a temperaturas extremadamente bajas, lo que consume mucha energía y necesita infraestructura costosa. Segundo, el almacenamiento y transporte, que necesita tanques criogénicos especializados. Tercero, la infraestructura de importación y exportación necesita terminales y buques tanque especializados, lo que incrementa los costos operativos y de mantenimiento. Cuarto, la seguridad y regulaciones, ya que el manejo del gas natural licuado implica mayores riesgos y requiere medidas de seguridad adicionales con regulaciones más estrictas. Quinto, la flexibilidad del gas natural licuado en términos de transporte y almacenamiento, lo que implica costos adicionales reflejados en su precio de mercado. El resultado de los tres aspectos ya analizados nos conduce a un sombrío panorama que procedo a resumir. Primero, la presentación de iniciativas al Congreso por parte del Poder Ejecutivo para prohibir la exploración y producción de yacimientos no convencionales y la utilización de la técnica conocida como fracking sin tener un plan claro y objetivo para hacer la transición energética dependiente del petróleo y el carbón a la utilización de energías renovables, produjo, en mi concepto, cierta resistencia en el Congreso por un eventual crisis energética con efectos inmediatos como menor producción, drástica reducción de las reservas gasíferas y empezar la importación de gas, que generaría un incremento en las tarifas, entre otras causas. Segundo, a la fecha han transcurrido 2 años y 8 meses sin que el Ejecutivo logre la aprobación del Congreso para prohibir la exploración y producción de yacimientos no convencionales, pero sí ha tenido acciones administrativas tendientes a frenar el avance de nuevos proyectos y el desarrollo de yacimientos costa afuera, como se analizó con lo acontecido con los proyectos Komodo 1 y Sirius 2. Tercero, la tendencia decreciente de las reservas probadas de gas natural más las talanqueras administrativas para iniciar la exploración de los pozos Komodo 1 y Sirius 2 abrieron de inmediato la puerta a la importación de gas natural licuado desde Estados Unidos y de Trinidad y Tobago para compensar la reducción de la producción y evitar un racionamiento con afectación a los hogares, la industria, el comercio y el transporte. Y el tema de la importación de gas ha generado pronunciamientos de algunas de las autoridades responsables de la cadena integral del suministro de gas, que incluso han sido contradictorias por desconocimiento del manejo estructural de la industria gasífera. Cito a título de ejemplo el planteamiento de importar gas desde Venezuela, luego desde Qatar y hace pocos días desde Panamá, por un sistema totalmente fantasioso. Cuarto, la transición energética desde los combustibles fósiles hacia la energía limpia es importante, pero no basta con anunciar su implementación, pues recordemos que a los países les ha llevado más de un siglo desarrollar sistemas energéticos y no es fácil adecuarlos para que funcionen sin petróleo ni gas. Quinto, la prohibición de explotar yacimientos no convencionales ha ocasionado reducción de las reservas para evitar la escasez de gas y ha obligado al país a realizar importaciones, a pesar de resultar más costoso por tratarse de gas natural licuado, que requiere un proceso de enfriamiento por la distancia para llegar a una planta regasificadora y por el almacenamiento. Estos factores repercuten directamente en las finanzas de las familias, en diversos negocios comerciales y en el sector industrial, porque el importador les traslada por la vía de las tarifas el mayor valor comparado con el valor del gas obtenido de los yacimientos del país. Y para finalizar, el análisis de la abundancia de gas y de la escasez de planeación energética que está viviendo Colombia, les voy a dejar mi nota al margen. Como consecuencia de la improvisación en materia de la real estrategia para hacer la transición a energías renovables, se ha evidenciado que la reducción en la producción de gas y la importación de gas natural licuado repercute directamente en el costo del servicio, motivo por el cual hice un ejercicio con datos reales del valor pagado por un hogar del estrato 3 en Bogotá en el lapso del último año, y el resultado se puede apreciar en el siguiente gráfico.
De la información registrada en el gráfico, se analiza que el valor del metro cúbico de gas se mantuvo en un promedio de 2.337 pesos entre marzo de 2024 y enero de 2025, pero se incrementó sustancialmente a 3.371 pesos en la factura de febrero de 2025, con un alza equivalente al 44.2% frente al promedio de los 11 meses anteriores, y seguramente seguirá con un valor del metro cúbico cada vez creciente, habida cuenta que el gas natural licuado que se está importando será 3 o 4 veces más costoso que el gas que se estaba produciendo en el territorio colombiano. Además, el incremento en la tarifa del gas también se ha dado en los sectores comercial e industrial, lo que arrojará a corto plazo un aumento en los bienes y productos que ofrecen y que requieren de gas natural como insumo para su fabricación. A título de ejemplo, le cito el valor del tradicional corrientazo, y el efecto global será un incremento de la inflación con todas las consecuencias para el presupuesto familiar y para la economía del país. Por todo lo anterior, me permito hacerles la sugerencia de que verifiquen el valor del metro cúbico de gas en las últimas facturas de su hogar, su negocio o su industria y calculen el porcentaje de incremento y el mayor valor pagado. Igualmente, les sugiero que antes de un eventual racionamiento de gas le dediquen un tiempo a analizar las siguientes ideas. Tener en el hogar una estufa híbrida y un calentador eléctrico. Evaluar con más detalle la idea que pueda tener de comprar un auto que utilice gas natural vehicular. Proyectar una reconversión de los hornos o de las calderas que tiene en su negocio o en su fábrica. Y finalmente, si el seguimiento a lo que acontece con el gas natural y si las consecuencias analizadas los ha puesto a pensar o los ha dejado un poco preocupados, les planteo el siguiente interrogante. ¿Qué políticas gubernamentales se están ejecutando para evitar la deforestación por ser el principal problema ambiental que tiene Colombia relacionado con el CO2 y el calentamiento global? Una o muchas respuestas al interrogante las podemos encontrar contemplando las apacibles olas de una playa del mar Pacífico. Les agradezco su atención y los invito a suscribirse al canal para recibir periódicos, seguimiento y análisis de noticias nacionales o internacionales. Feliz día y hasta pronto.